Estimados amigos y amigas, es un verdadero gusto y un honor tener desde México, desde Mérida, Yucatán, precisamente a una gran señora del doblaje internacional, una actriz de mucho renombre, como es la señora Marina Huerta, a quienes le damos la más cordial bienvenida a este programa Guatemala Versátil de la Cámara de Locutores Profesionales de Guatemala en este 12 de junio. Hoy estamos conmemorando un año más del Día Mundial del Doblaje. Y ante todo, Sí. pues muchas gracias, Marina, por aceptar esta invitación, por aceptar esta entrevista, y es como siempre un honor y un gusto platicar contigo acerca de esta carrera que te apasiona, que nos gusta a todos, que a todo el mundo nos llama la atención, pero que realmente es un Sí. campo bastante difícil, es un campo en el que se requiere una dinámica muy grande para poder entrar, como es el talento y esa aplicación de la histriónica, ¿no? Pues bienvenida Marina Huerta, una de las voces más reconocidas del ámbito del doblaje internacional. Bienvenida a Guatemala Versátil, Marina. Gracias, al contrario, gracias a ti por la invitación. Y bueno, pues qué mejor que poder celebrar con todos ustedes este Día Mundial del Doblaje, por supuesto. Ya llevamos varios años festejándolo y pues qué bonito que cada vez se suman más y más países a esta celebración. Y pues sí, como bien dices, es una disciplina que le gusta a todo mundo, que la vemos todos los días, ¿no? Que entra a nuestros hogares y pues qué maravilla que a la gente le gusta, la recibe bien. Y pues de eso se trata, la verdad, lo que nosotros hacemos. Excelente. Bueno, para adentrarnos un poquito en lo que Marina ha hecho, pues ella ha dado su voz precisamente a uno de los personajes más icónicos del mundo de las series, de las caricaturas, como ha sido Bart Simpson, también la voz de Carlitos Finster en Rugrats, a Piolín también en una franquicia para Looney Tunes, incluyendo las aventuras de Silvestre y Piolín también, la voz de Demi Moore, de Nicole Kidman, de Meg Ryan, de Sandra Bullock, entre tantos personajes, Marina. Pero vamos a adentrarnos un poquito a esta actualidad que está atravesando el doblaje en Latinoamérica. ¿Cómo ves tú esa realidad de este doblaje? ¿Crees tú que es difícil? ¿Crees tú que todavía el campo está muy abierto? ¿O cómo ves esa situación de la llegada de los influencers, por ejemplo, que ha sido muy notada dentro de la empresa del doblaje últimamente? ¿Cuál es tu panorama general a todo esto, Marina? Bueno, en esto que se llama los Star Talents, pues yo nunca he estado en desacuerdo, siempre he entendido de dónde viene la situación, qué es lo que pretenden, y pues claro que lo que buscan es tener un poco más de audiencia o garantizar un poco más la taquilla. Pero, bueno, sí tenemos buenos ejemplos, digamos, de ejecutantes que son profesionales en otras áreas de la actuación y que hacen bastante bien el doblaje. Pero también tenemos el otro lado, personas que son muy buenas en su disciplina, digamos, cantan o qué sé yo, actores en otras áreas, pero a la hora de hacer doblaje no se desempeñan tan bien. Y esto pues yo creo que va en detrimento del material mismo y pues no consigue la idea original de este asunto, ¿no? Que es llamar a gente que te garantice un poquito más de taquilla. Lo triste entonces es, y lo que yo siempre he dicho es, ¿por qué no a la hora de la contratación los comprometen a que se capaciten antes? Porque el doblaje es una disciplina que si no conoces, sí te puede llegar a como que a friquear, ¿sabes? Sí te puede llegar a imponer demasiado y entonces tú te sientes como que en franca desventaja y te empiezas a poner muy nervioso, de tal suerte que ya prácticamente ni hablas, ¿no? Entonces, esto es lo que le pasa a muchos de ellos. Es una disciplina que tienes que conocer, que tienes que dominar, y si no lo logras, pues entonces sí te empiezas a sentir, te digo, muy inseguro. Entonces, lo que yo sugiero, siempre desde hace muchos años lo he dicho, es porque no los comprometen a que se capaciten, por lo menos a que vayan 3 veces antes, tengan 3 sesiones previas a llegar al día de la grabación, para que ya sepan de qué se trata, ya entiendan cuál es la mecánica, el cómo se va a ir trabajando, y entonces ya llegan como mucho más tranquilos al día de la grabación y podrían tener una mayor probabilidad de hacer un buen trabajo, ¿sabes? Ahora, en caso de los influencers, me Sí. parece que es una apuesta bastante arriesgada, porque muchos de ellos con dificultad hablan, ¿no? O sea, sí tienen sus estilos Son y muy demás, espontáneos, son muy libres para hablar.
Sí. Es correcto. Entonces, y ese es su mérito, y qué bueno, y lo aplaudo, y qué bueno que sigan por ahí, ¿no? Y que lo hagan, y qué maravilla que ahora nos podamos expresar de muchas maneras, y sobre todo en este tipo de plataformas que nos permiten hacer eso. Pero otra cosa es como que el trabajo que nosotros realizamos, ¿sabes? Parece muy sencillo, parece muy fácil, sí la tecnología hoy día ayuda muchísimo, pero sí se requiere de ciertas cosas mínimas, pues para que sea un trabajo medio decente. Entonces creo que esta es una apuesta bastante arriesgada. Creo que esta última no les ha funcionado del todo tan bien como esperaban. Hay opiniones diversas. Entonces, bueno, pues esperemos que como todo se vaya llegando a un justo medio, y entonces, pues si quieren seguir haciendo eso, está muy bien, pero que los capaciten, que los Exacto. comprometan. Bueno, el doblaje sin duda es una muestra de aptitud actoral propiamente. Tienes que recibir clases de teatro, de dramatización, clases del manejo de personajes. Entonces, nadie puede llegar de la nada al doblaje. Entonces, ¿a eso te refieres un poco, digamos, Marina, con tu punto No, de no, vista en no, cuanto a la práctica? a la técnica misma. Es decir, si tienes todas estas cosas que acabas de Ajá, mencionar, bueno, sí, por supuesto que podrás realizar un mejor trabajo porque ya tienes muchas herramientas histriónicas claro. que los influencers no necesariamente tienen. Estamos de acuerdo en eso, porque no necesariamente son actores. Son personas quizá especializadas en otras áreas, ¿no? O no tienen ninguna profesión, o sea, su podcast no es de acuerdo a su especialización, pero hablan de lo que quieras. No, me refiero yo a la técnica del doblaje. Es decir, hay actores, Ajá. muy buenos actores, que han podido hacer doblaje sin antes haberlo hecho nunca. Por ejemplo, Silvia Pinal. A mí me tocó Ujú. dirigirla en una película que hizo de animación. Nunca había hecho doblaje. La película ya estaba animada y ella dobló un personaje y lo hizo estupendamente bien desde el primer momento, ¿sabes? O sea, entendió de qué se trataba y lo pudo hacer muy bien. Ah, bueno, o sea, Excelente. sí hay. No así el caso contrario, gente que no tiene esta habilidad histriónica, entonces ya son dos problemas, la capacidad histriónica y aparte la técnica del doblaje, ¿no? Entonces no son, vamos a dividirlo siempre, el doblaje conlleva dos mundos, el mundo de la actuación y el mundo de la técnica, ¿no? Exactamente. Bueno, ahora, en este caso de la técnica, y me voy a referir a este punto, y quitemos la palabra influencer quizá o Star Talent, pongamos estudiantes de comunicación, de locución, digamos. Es Mm, decir, el doblaje está visto como un juego, como un hobby, como decir, yo puedo hacer ese personaje porque he hecho un par de ajá. cosas en la universidad, digamos. Pero esa técnica de la que tú hablas, ¿cuánto requiere para poder aprenderla y poder adoptarla y poder decir, bueno, ahora sí me considero un actor de doblaje? El doblaje es un oficio y como cualquier oficio, ¿tú en qué momento le dices al carpintero, maestro carpintero? Pues hasta Ya. que te ha demostrado muchas veces que lo que sea que le pidas te lo hace bien, ¿no? El doblaje es igual. Empiezas practicándolo, haciéndolo. Cada llamado, se puede decir, es un personaje Ujú, diferente, es un reto claro, diferente. Y después de que pasa cierto tiempo en el que te has estado probando con diferentes cosas, es que ya podríamos decir que eres un profesional del doblaje. ¿Sí me estoy explicando? sí, claro, Antes, pues eres alguien que hace doblaje, que le gusta, que tiene esta afición, etcétera, pero no eres un actor de doblaje. Esto creo que confunde mucho a los chicos que están haciendo su fan dub, etcétera, que qué padre que lo hagan. Después ajá, de sí, haberlo hecho mucho tiempo y en diferentes circunstancias, y sobre todo, que aquí sí quiero hacer un especial hincapié, no se trata de que nos imiten a nosotros, ¿no? De que imiten el trabajo que nosotros hacemos, sino de que vayan encontrando su propia interpretación, sus propias creaciones de personajes. Porque claro, al exactamente. principio pues imitan el trabajo de gente que les gusta y que admiran. Y eso está bien en un principio. Pero después de un tiempo, pues sí es necesario que tú vayas encontrando tu propia identidad y vayas sacando pues tu propia propuesta, digamos, ¿no? Para este trabajo. ¿Para qué? Pues para que el director, en lugar de buscar a Mario Castañeda, pues te busque a ti, porque lo que tú haces
es lo que se necesita para ese personaje en cuestión, ¿no? O en lugar de buscar a cualquier otra actriz, pues entonces me busquen a mí, porque lo que yo ofrezco, este diferenciador que yo estoy dando, pues es lo que se necesita para el personaje en cuestión, ¿sí? Ahora, en esa técnica de la que tú hablas también, Marina, existe el ser polifacético. Algo que yo te cuento en lo personal y algo que yo admiro de ti propiamente es cómo eres de polifacética, digamos, hacer la distinción entre Bart Simpson y Carlitos de Rugrats, por ejemplo, cómo Sí. mentalmente y emocionalmente son dos personajes diferentes. Y luego que de repente te toca hacer el doblaje de Sandra Bullock o de Demi Moore, ¿cómo logras hacer esa diferenciación de emociones en cada personaje? Y bueno, te lo pregunto directamente en cuestión de los dibujos animados. Pongamos tres personajes, Piolín, Carlitos y Bart Simpson. ¿Cómo logras Ajá. diferenciar emocionalmente a estos tres personajes y luego no revolver quizá algunas palabras o alguna intención vocal? ¿Cómo haces para Pues lograr esa porque para diferenciación? empezar los tres personajes son diferentes y aquí es donde viene esta área de los recursos histriónicos. Si todos tenemos este conocimiento de cómo se crea un personaje histriónicamente hablando, por supuesto que no va a haber modo de que te confundas, ¿sí? ¿Por qué? Porque tanto Piolín como Carlitos como Bart Simpson están perfectamente delimitados y creados como personajes. Entonces tú lo único que haces es prestarle voz a ese personaje que piensa así, que siente así, que se comporta así, que, ajá, y Claro. son muy diferentes uno del otro. Entonces no hay modo de que te confundas. Ahora bien, en el aspecto técnico Ujú. de la voz, digamos, pues también hay que conocer nuestro instrumento, por supuesto que sí. Hay que saber nuestros alcances y cuál matiz, digamos, dentro de mi voz, dentro de mi versatilidad, le va mejor a determinado personaje, ¿sí? Y ahí Exacto. es cuando tú profesionalmente vas tomando estas decisiones ejecutivas, vamos a llamarlas así, para entonces saber este tipo de voz le va a este tipo de personaje, con este tipo de inflexiones y con este tipo de Ujú. características. Y ahí tú vas creando tu personaje. Esto que mencionas sí es muy importante. Yo a mis alumnos sí les invito siempre, y me preocupa mucho, porque sean versátiles, porque traten de encontrar todos estos matices agudos, graves, utilizar los diferentes Exacto. tipos de voces que tenemos, etcétera. ¿Por qué? Simplemente porque si mi tipo de voz, mi rango de voz natural, no entra en un proyecto, porque no hay a lo mejor personajes para mí, etcétera, mi Ajá. versatilidad sí es muy probable que entre en todos los proyectos, ¿sí? Porque o hago niñas, o hago viejas, o hago negras, o hago, ¿sí? O la Exacto, sí. mujer del radio, de la patrulla, o la de la televisión, etcétera. Esto es ser versátil. Entonces, si de lo que estamos hablando es de un desarrollo profesional, pues hay que tener la mayor cantidad de herramientas que nos permitan desarrollarnos profesionalmente de la mejor manera. Y ahora, ¿cómo hacer también para, bueno, danos un tip. ¿Cómo hacer Ujú. para mantener esa emoción de un mismo personaje cuando, por ejemplo, grabas 10, 15 capítulos? Digamos Bart Simpson, por ejemplo. Y luego, Mm. en medio de grabar Bart Simpson, te toca hacer a Demi Moore. ¿Cómo logras regresar emocionalmente a Bart, digamos, para lograr tener otra vez el mismo matiz y la misma calidad del personaje? Mira, más que un tip, te voy a decir una definición. El Ujú. locutor y el actor de doblaje, digamos que comparten muchas cosas en su quehacer profesional, ¿sí? Entendiendo como locutor no solo el que lo hace profesionalmente, sino todo aquel que locuta, todo aquel que habla, ¿sí? Exacto. Pero Ujú. digamos que comparten muchas cosas, tienen que hablar claramente, tienen que tener la voz impostada, tienen que dominar ciertos tonos, etcétera. Pero la diferencia fundamental es que el locutor no necesariamente se involucra emocionalmente con lo que está diciendo, digamos, un locutor comercial, o sea, no está involucrado emocionalmente. Digamos que están mucho más en la forma de cómo decir las cosas, que funciona muy bien, pero no hay un compromiso emocional. Sin embargo, el actor, y en este caso el actor de doblaje, sí está involucrado
emocionalmente con lo que está diciendo. Es decir, si yo estoy haciendo un buen doblaje, porque también hay malos actores de doblaje, ¿no? Pero si estoy haciendo un buen doblaje, hay un compromiso y hay una compenetración emocional con los personajes. Entonces, respondiendo a tu pregunta, no es un tip, simplemente actúa. O sea, si yo estoy actuando el Convertirte en personaje, ese personaje en ese por momento supuesto, nuevamente. esa Claro. es la actuación. En la actuación lo que hacemos es, le voy a prestar mi cuerpo, ¿no? Mi Exacto. corporeidad física a un personaje ideado por alguien en su mente. Entonces, los actores lo que hacemos es eso, te voy a prestar mis manos, mi cuerpo, mis ojos, mi cabello, para que tú te manifiestes. ¿Sí me explico? Sí, Eso es claro, lo que por estamos supuesto. haciendo. En el caso del doblaje, pues le prestamos nuestra voz, por supuesto, ¿no? Pero tiene que haber este compromiso emocional. Si no hay compromiso emocional, entonces no eres un actor de doblaje. Eres alguien que hace doblaje, que hay muchos ejemplos también de personas que trabajan en doblaje en cualquier país que no son actores. Están en esto de la forma que funciona y funciona muy bien, pero cuando les llega un personaje donde sí se requiere una verdadera compenetración emocional y una verdadera interpretación, pues ahí no lo hacen tan bien, digamos, ¿no? Me encanta lo que tú dices cuando hablas de un compromiso emocional. Se dice fácil, pero Sí, claro. lograr esa técnica es fuertísimo, lleva un Sí, sí. proceso muy largo, ¿verdad, Y Marina? muy depurado porque además, a diferencia de los actores de imagen, actor de teatro, actor de cine o de televisión, que utilizan todo su cuerpo para crear un personaje, Así piensa en es, Johnny Depp, piensa en estos actores que son camaleónicos, ¿no? claro. Ajá. En el doblaje únicamente contamos con nuestra voz. No hay maquillaje, no hay pelucas, no hay vestuario, no hay nada. Entonces, todos esos apliques que el actor de imagen utiliza para crear sus personajes, nosotros podemos hacerlos en sentido figurativo poniéndole cosas a nuestra voz. De ahí es donde yo te digo que sí hay que conocer mucho nuestro instrumento, cómo utilizarlo y sacarle el mayor provecho posible. ¿Cómo conseguimos esto? Pues estudiando, chicos de mi vida. Si no Eso es. estudiamos, si no nos ponemos a prueba, si no intentamos aprender nuevas técnicas, mira, muchas veces hacemos las cosas sin saber cómo se llaman, pero bueno, también es interesante saber cómo se llaman, ¿no? Así Y a es. lo mejor en esta exploración, pues encuentras otros recursos más sencillos y que te funcionan mucho mejor. Algo que yo veo que los chicos tienen ahora es que son demasiado soberbios, no quieren estudiar, no quieren estudiar, no quieren capacitarse, no quieren esforzarse, no quieren comprometerse. Y yo sí los invito a que, pues a que lo intenten, igual y es divertido y verán que les va a funcionar mucho mejor en el futuro si de verdad se quieren dedicar a esto. Y es un compromiso de 24 horas. Sí, Comer, desayunar, dormir, sí, pensando en mejorar cada día esa técnica. Marina Huerta, para la Cámara de Locutores Profesionales de Guatemala, es un verdadero gusto y un verdadero honor gracias. tenerte, aunque sea este tiempecito. Pero también hay algo que preocupa a la comunicación audiovisual, Uh -huh. como es la inteligencia artificial. ¿Qué opinión te merece esta nueva inclusión, digamos, o esta forma de la tecnología de la inteligencia artificial, Marina, más en el campo audiovisual? Pues mira, me parece un adelanto que ya se veía venir desde hace tiempo y me parece que está bien que exista. Lo que debemos hacer todos los países y en carácter de extra urgente es regularlo y sentar las bases legales claras y precisas para que se pueda desarrollar en los diferentes ámbitos. Sin lugar a dudas puede ser una herramienta poderosísima. Por ejemplo, te voy a decir algo que yo pienso que puede ser muy bueno, que hubiese un lugar, como seguramente ya hay, de donde los alimentan, donde tú pudieras poner tu registro, ¿no? Y entonces se pusiera como en un banco de voces y cualquiera que quisiera usarlo, así como en el TikTok, tú escoges el filtro y escoges la no sé qué para hacer tu video y tu cápsula y demás, pues así la gente pudiera utilizar tu registro o el de cualquier otro y para poder usarlo, pues tuviera que pagar una cantidad y entonces pues tú, digamos que aumentarías enormemente tu capacidad de producción, ¿no? De trabajo,
porque no tienes que estar físicamente en ningún lado, ni tienes que físicamente grabar nada, porque ya lo va a hacer una inteligencia artificial. Pero para poder llegar a eso, se necesita regular, se necesita tener las reglas claras para saber cómo va a ser, si va a ser a nivel internacional, si va a ser... Afortunadamente, en varios países ya se están dando estas pláticas a nivel legislativo para poder regular esta inteligencia artificial. De otro modo, sí es una amenaza terrible, porque, pues, por supuesto que todos nosotros tenemos muchísimos materiales que ya están doblados y de ahí pueden sacar nuestros registros, y pues no obtener ninguna ganancia de ello, y creo que eso sí sería bastante desleal y bastante preocupante para todos, ¿sabes? Pero mira, siempre a lo largo de, al menos de mi experiencia profesional en ya casi 40 años de hacer esto, pues Wow. siempre ha habido innovaciones tecnológicas donde, sí, pues, por supuesto que el status quo se mueve, ¿no? Se simbra y todo el mundo piensa que es el fin del mundo. Yo espero que no sea esto para nosotros. Sí tiene ese enorme potencial de ser nuestra Hiroshima y Nagasaki juntas y desaparecernos, ¿no? Bueno, ojalá que no, ojalá que no. Ojalá que no suceda, ojalá que los diferentes gobiernos, y tristemente en América Latina no tenemos como que gobiernos que nos apoyen mucho, que digamos, pero yo espero que sí se logre, y pues podamos restringir esto un poco, no tanto restringirlo, sino regularlo. Porque creo que es importante, o sea, está bien que exista, ¿no? Yo no digo que esté mal, no hay que ir en contra del desarrollo, al contrario, hay que utilizarlo a nuestro favor, pero de la mejor manera. Digamos, si en primer punto tú decías algo importantísimo, es la situación de regularlo, pero lamentablemente en cuestiones de medios de comunicación hay tropiezos muy fuertes para lograr regular algo así. Ahora, Sí. hay un temor que es el de sustituir las voces que ya existen. Yo te hago la pregunta directa, ¿cómo te sentirías que utilizaran tu voz vía inteligencia artificial para un personaje o para un spot, por ejemplo? ¿Cómo se podría luchar contra eso, Marina? No, pues te digo que no hay que luchar, hay que permitirlo, pero decir, pues si quieres utilizar mi voz, pues así como en iTunes, que para escuchar una canción tenías que pagar una cantidad y la podías descargar, pues igual, quieres usar este registro, quieres usar a esta persona que haga tu spot o tu programa o tu lo que quieras, muy bien, esta persona cobra tanto, ¿sabes? O sea, vale tanto el que baje su registro, está bien. Entonces ya yo puedo estar potencialmente trabajando en cientos o miles de proyectos al mismo tiempo. O sea, creo que ese es el enorme potencial que puede tener esto para nosotros, y no hay que evitarlo, al contrario. O sea, qué bueno que así lo hagan, ojalá, ¿no? Es Porque decir, así tú lo todo el ves, mundo podría trabajar muchísimo más. El caso, o sea, podría tener mayor presencia y vaya, pero el caso es que esté regulado, que sí haya una claridad en cómo lo vas a utilizar y cómo me vas a pagar a mí como locutor, porque esa ahí voz es estamos. mía, Es que ¿no? a eso precisamente iba a comentarte, es decir, cómo utilizar tu voz, pero también pagarte en la utilización de esa Claro, voz. claro. Sí, Sí, por eso dije, hay que regularlo en ese claro, sentido, ¿no? sí. Claro. Efectivamente. Bueno, me parece que dejamos ese punto para que se pueda analizar. Yo creo que esto podría Sí. conllevar incluso un taller o un seminario en cuanto no solo a conocer el manejo de inteligencia artificial, sino también cómo regularlo, cómo lograr que llegue a las autoridades y que logren regularlo y decir, bueno, protejamos las voces de los actores, de las actrices, Pues ¿no? eso, mira, los gobiernos son los únicos que lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque yo creo que así como en México existe y existía, ¿no? La Secretaría de Gobernación, que regulaba todo lo que se pasaba, digamos, comercialmente hablando, en los diferentes medios, la televisión, el radio, etcétera. Sí podría decir, bueno, todo lo que pase me tienes que decir de dónde procede esa voz. O sea, tienes que Exacto. decirme si es una voz real, o sea, fue una persona que fue a grabar contigo y hay un contrato y demás, o la descargaste de una aplicación. Eso sí lo pueden regular los gobiernos, porque es como que más fácil de
de seguirle la pista, ¿no? Ahora, las plataformas como YouTube y demás, ¿no? Radiohead y todas estas, también tendrían que empezar a hacer esa normativa dentro de sus cláusulas. Es decir, así como YouTube te dice, eres dueño de este material o no, y de pronto te tumban algo porque estás usando música que no es tuya, sería exactamente lo mismo. Tienes que demostrar los derechos, o sea, que La ya los has autoría, los pagado derechos, claro. del material audiovisual o de puro audio que estás utilizando. Y ahí es donde entrarían entonces estas cosas, ¿no? Excelente. Marina Huerta, para nosotros, como te decía, es un verdadero gusto y un verdadero honor haberte Gracias, tenido en gracias. este programa Guatemala Versátil. Este programa es producido por la Cámara de Locutores Profesionales de Guatemala. Me imagino que has tenido algunos alumnos guatemaltecos. Ahora bien, si desean acercarte contigo a uno de tus cursos, ¿a dónde pueden abocarse? ¿A tu cuenta de Bueno, Facebook? no, a mi página web, que ahí es donde tengo los cursos, es www.marinahuerta.com. Ahí están los cursos, lo que yo ofrezco. Hay prácticas personalizadas, prácticas solo de doblaje, práctica nada más de audio, es decir, sin video, o los talleres completos, que son de 8 sesiones intensivas, por supuesto. Y a mí me gusta este formato porque ni esclavizo muchísimo al alumno, que la mayoría son personas que ya están como que trabajando, que ya, digamos que están muy ocupadas. Entonces, no esclavizo a nadie a cursos de 6 meses, ya sabes, y que es como más complicado que se den el espacio. Y bueno, pues siempre les aclaro que es el inicio de todo, ¿no? O sea, Exacto. tampoco es así que Y, con eso y, ya. y de repente te comprometemos de una vez para que nos apoyes a la Cámara de Locutores Profesionales de Guatemala. ¿Qué te parece? De repente armamos algo. Claro que sí, yo encantada de la vida, congeniamos agendas y por supuesto, de eso se trata, de compartir entre todos, además, pues lo que conocemos, lo que sabemos y lo que más amamos y respetamos, que es esto, ¿no? Hablar al micrófono. Muchas gracias. Te mando un gran Al abrazo contrario, hasta Mérida. Hoy viajas a la Ciudad de México. sí, Espero que todo salga muy bien en este muchas gracias. viaje y deseo que pues muchos éxitos en tu carrera, más de los que ya tienes, porque es impresionante. De verdad, Muchas gracias. el currículum que tienes es grandísimo y te felicitamos de verdad desde Guatemala. Un abrazo fuerte en este Día Mundial del Doblaje también y gracias por haber aceptado esta entrevista, Marina Huerta. No, al contrario, ustedes, muchas gracias. Para mí es un honor estar con todos ustedes. Un abrazo a toda Guatemala, a toda la Asociación de Locutores, por supuesto. Muchas Mil gracias. gracias. Felicidades al doblaje por un año más y que vengan muchos más talentos. Que el talento, recuerden que no es privativo de ninguna región ni de ningún país. Hay talento en todas partes. Muchas gracias, buenas Excelente. noches, que estén muy bien. Feliz noche, Marina. Un abrazo Gracias. fuerte. Muy bien, para Guatemala Versátil tuvimos a Marina Huerta, actriz de doblaje en este Día Mundial del Doblaje. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa de la Cámara de Locutores Profesionales de Guatemala.